estudiando Segunda de Samuel y vamos a ver hoy 3 capítulos, 8, 9 y 10, porque están conectados. El 8 y el 10 están conectados, lo vamos a ver al principio, y el 9 es como un paréntesis y vamos a verlo al final. Pero tenemos que regresar al contexto de dónde venimos estudiando, y sobre todo es importante el día de hoy. Van a ver por qué en la próxima proyección, pero cuál era el tema que veníamos viendo de la semana pasada. Fue cuando el Señor hizo un pacto con David y le dijo: de tu descendencia yo haré un linaje, casa real. Dice, te haré casa, porque se recuerdan que estábamos viendo que David con todo su buen corazón quería hacer casa para Dios, y Dios le dijo, no necesito. Eventualmente se va a hacer, tu hijo la va a hacer, pero lo que yo voy a hacer es, yo te voy a levantar casa, a ti. Entonces, casa, ¿qué significa? Casa de David, hermoso, ¿verdad? Casa de David, linaje de David. Y de ese linaje va a venir el Mesías. Entonces, imagínense qué promesa, qué pacto más hermoso. Entonces, eso es lo que vimos en la clase anterior. Y en este nuevo capítulo comienza de esta forma, diciendo, después de esto. ¿A qué se refiere después de esto? Lo que les acabo de decir. Era importante conectarlo con el tema pasado. Y esto es el pacto con David. ¿Y qué parte del pacto? ¿Por qué menciona esta palabra después de esto? Y vamos a ver guerras. Entonces, pero ¿por qué era importante ver las guerras con los enemigos y conectarlo con el pacto de David? Vamos a regresar a un versículo en el capítulo 7, 7:11, que dice, a ti te daré descanso. Esa era parte del pacto con David. Dice, a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Okay, entonces, parte del pacto que yo te voy a hacer casa es, tu casa va a estar en paz. Dígame, o sea, qué lindo. O sea, nosotros estamos con la ilusión, sí, queremos tener una bonita casa, la familia, pero que en esa casa haya paz. Y esto es lo que el Señor le promete a David, llegar a un punto en que va a haber paz. Entonces, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. ¿Desearíamos tener una casa en paz o no? ¿O solo tener una casa? ¿Verdad que sí? Tener una casa, una familia unida y que haya paz. Ese es el deseo, no solo a nivel familiar, a nivel nacional. Estaba aquí hablando el Señor a David, te daré paz con tus enemigos, pero hay algo, antes de paz, muchas veces que viene guerra. Esa es la realidad. Y a veces, si nosotros realmente somos honestos y queremos paz en la casa, puede ser que antes haya conflicto, porque hay que limar asperezas, hay que limar diferencias. Entonces no se desanimen cuando en el proceso de una búsqueda de paz haya primero conflicto, porque para que haya paz tiene que haber congruencia, tiene que haber unidad, tiene que haber comprensión, y en ese proceso vienen roces, pero es diferente cuando uno está viendo, estoy teniendo ese roce para llegar a una paz, a una unidad, a que solo roces por roce mismo. O sea, esto no tiene sentido, pero eso va a tener un propósito. Estas guerras que vamos a ver ahorita van a tener un propósito. Y tal vez uno dice, bueno, esto no será como los capítulos más emocionantes de Segunda de Samuel, pero van a ver las lecciones que nos va a dar espirituales, porque nos vamos a ver, peleó contra y ganaron, y cuántos murieron, y cuántos. No, hay mensajes entre líneas que están muy bonitos. Así que comencemos, pues, a ver entonces cómo comienza este capítulo. El capítulo 8, 2 Samuel 8:1 dice, después de esto, ¿qué era esto? El pacto con David. Y él le prometió, te daré la victoria sobre tus enemigos. Y entonces de repente vemos, después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. ¿Y qué tiene eso de relevante? Vamos a ver que tiene mucho de relevante, porque este era un enemigo
que nunca habían logrado vencer, solo alguna que otra derrota, pero no victoria sobre los filisteos. Y también en la Primera de Crónicas se recuerda que les mencioné, cuando comenzamos Segunda de Samuel, que hay paralelos entre Segunda de Samuel y Crónicas, y aquí les menciono en Primera de Crónicas 18, es la conexión, y aquí habla, casi siempre es casi idéntico realmente, pero aquí vemos un detalle que no sale en Segunda de Samuel. En Primera de Crónicas 18:1 dice que David tomó Gat y sus vías. ¿Quién se recuerda que era Gat? Gat en relación a David, porque era importante Gat y David. Hay una historia. Sansón no, sino que Goliat era de Gat, pero Gat era donde David fue, cuando estaba huyendo de Saúl, él se fue a refugiar a Gat, y el rey de Gat le dio un pueblo, Ziklag, ¿se recuerdan? Entonces, él conocía muy bien ahí, y en esa época el rey de Gat, de todos los filisteos, era el más dominante. Entonces era importante tomar la capital, y él conocía el lugar. Entonces David fue a tomar específicamente Gat. No sé, suena como un poco a traición, ¿verdad? Porque ahí lo acogieron, pero eran enemigos y tenían que ser vencidos. A veces uno cree que uno es amigo de alguien cuando realmente no lo es, ¿verdad? Y este era el caso, realmente no había mucho en común entre ellos, y era un enemigo que los iba a estar fastidiando para siempre. Y algo que tiene David en esta situación, diferente a todos los demás, es que David tomó la iniciativa, es decir, la ofensiva en relación con los filisteos. ¿Por qué menciono esto? Porque antes los reyes, el rey previo, Saúl, y todos los demás, los jueces, nunca dijeron vamos a enfrentar a los filisteos, sino que ellos solo actuaban a la defensiva. Saúl a la defensiva. Cuando me ataque los filisteos, los va a atacar, pero yo no voy a tomar la iniciativa. Eso fue Saúl. Y todos los jueces también. Sansón, que fue enviado, escogido específicamente para derrotar a los filisteos, él se enredó con una filistea, mató a muchos, pero realmente no cumplió su propósito. Entonces, David va a ser el primero. Y esto es importante también en el aspecto de nosotros. Y esto me hizo pensar mucho en los ayunos de arrepentimiento, porque, bueno, nosotros tal vez no estamos luchando contra los filisteos per se, pero tenemos otros enemigos, y los peorcitos enemigos son los que tenemos adentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder? O sea, nosotros luchamos en contra de estos enemigos. ¿Cuándo luchamos en contra de estos enemigos? Cuando nos atacan. Es porque así, ahí está. Mientras que no me moleste, no lo molesto. Pero cuando ya me molesta, ya me causa problemas, entonces lo ataco, este enemigo interno, enemigo externo, ¿ok? O vamos a seguir el ejemplo de David y decimos, aquí ahorita estamos en paz, pero yo voy a ir a buscar a Dios, ¿qué enemigo tengo? ¿Cómo lo voy a sacar de mi vida permanentemente? Que eso es lo que ayuda en los ayunos, cuando uno se dispone, yo quiero un cambio, tengo problemas, no necesariamente, pero yo quiero sacarlo. Entonces, si uno hace esos ejercicios de ayunos, como el periodo de Teshuvá, de arrepentimiento, para eso sirve, para descubrir qué enemigos tenemos adentro, qué tenemos que sacar, qué tenemos que cambiar, para sacarlo por las buenas, o vamos a esperar por las malas. ¿Verdad? Esa es la diferencia. Entonces, yo creo que este ejemplo de David nos sirve mucho. Tomar la iniciativa en sacar al enemigo. Y lo logró hacer con la ayuda de Dios. Y no solo, y los filisteos se me está escapando, pero qué bueno que lo recordé. ¿Por qué los israelitas no le habían hecho frente tan voluntariamente a los filisteos? Porque ellos tenían una ventaja comparativa que también tenían otras naciones, que era que las naciones vecinas, específicamente los filisteos, tenían carros y caballos. Dios les dijo a Israel, no quiero que tengan carros ni caballos,
sino que yo les voy a dar la victoria. Pero no se confíen en los carros y caballos. Entonces, ellos no era su fortaleza, pero cuando, imagínense ustedes, en una batalla de campo abierto, frente a frente, una persona a pie contra otro que viene en caballo. O sea, ¿quién lleva la ventaja comparativa? El que viene en caballo, ¿verdad? O el que viene en carro con caballos, todavía más. Pero humanamente el Señor les dijo, ellos tienen la ventaja comparativa militarmente, humanamente, pero ustedes van a tener la victoria porque yo estoy con ustedes. Y ustedes tienen que confiar no en sus carros y caballos, sino en mí para la victoria. Entonces, ese era el trato de Dios con Israel. Entonces, por eso, por miedo natural y humano, no lo vamos a justificar, pero era miedo natural y humano, ¿verdad? Ellos no le hacían frente a los filisteos porque sabían que llevaban las de perder humanamente, ¿verdad? Aunque Dios les había dicho, ataquen, yo les voy a dar la victoria. ¿Y quién creyó a Dios? Ese rey David, fue un día un niño valiente que se atrevió a pelear con un gigante. Él fue el que se atrevió, dijo, yo creo en Dios, entonces yo le voy a hacer frente. Y le hizo frente a los filisteos y los sometió. Y someter va a implicar, como lo vamos a ver con las otras naciones que va a luchar David, someter quiere decir que ellos se van a quedar pagándoles impuestos a David. ¿Y qué pasaba antes? En el tiempo de Saúl, los israelitas le pagan impuestos a los filisteos. Ahorita, como ellos van a ganar, Israel va a ganar, quienes se van a quedar pagando van a ser los filisteos. Eso fue lo que hizo David con la ayuda de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Que entonces veamos, ahorita les voy a mencionar otras naciones contra quienes se va a enfrentar David. Les voy a hacer la lista y dónde quedan, solo para que ustedes lo ubiquen en el mapa, y después vamos a ir viendo detalles de cada una de estas naciones y las victorias que tuvo y detalles interesantes de cada una. Entonces, vamos a ver que en esta época, después de que David conquistó Jerusalén, David llevó el arca del pacto a Jerusalén, después que se estableció ahí, después que Dios hizo un pacto con él, vino todas estas victorias. Y comencemos con la primera mención. Después de los filisteos viene Moab, que está del otro lado del río Jordán. Y de ahí venía Ruth, que era pariente de David, pero tuvo problemas con ellos y los derrotó, y vamos a ver ciertos detalles. Después vino Soba, que es al norte, y Damasco. Damasco es una ciudad que actualmente todavía existe y se llama Damasco. Ahí está la capital de Siria. Y en aquella época era el reino de Damasco. Y Soba estaba un poquito al norte. También va a enfrentar a Edom, que está al sur de Israel. Y por último, solo les quiero mencionar algo muy interesante y vamos a ver cuál es la circunstancia, pero Amat pide hacer paz. O sea, no vamos a hacer la guerra, sino que vamos a hacer la paz con David. Y Amat, ¿dónde está? También al norte de Damasco. Entonces, se va aquí la situación, no solo los enemigos internos, sino que externos también. Que David va a hacer guerra contra ellos y los va a vencer. Pero comencemos con Moab entonces, y vamos a ver ciertos detalles interesantes. Aquí te los voy a leer todo el versículo, 2 Samuel 8:2, dice, derrotó también a los de Moab, y miren, hay una expresión muy interesante que dice, los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. O sea, es decir, está toda la población, pónganse ahí, ¿verdad? 2/3 murieron. 1/3 va a vivir. ¿Y qué va a pasar con ese tercio? Aquí dice, derrotó a los de Moab y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Se quedaron pagándole a David. Esa era como funcionaba antes. Sometían a un pueblo y se quedaba pagando impuestos. Eso beneficiaba a la población porque no tenían, los impuestos podían bajar un poquito en la población porque tenían impuestos externos, ¿verdad? Y de eso se mantenían. Entonces, los de Moab quedaron pagando tributo a David. Aquí vamos viendo ya filisteos pagando tributo, Moab pagando tributo. ¿Qué les está haciendo? Chilín, chilín, chilín en la cabeza, ¿verdad?
David va a enriquecerse mucho a causa, o como consecuencia de estas guerras, estas victorias. Y seguimos. Ahorita viene el rey de Soba, que venía del norte. Dice, en versículo 3 y 4, dice, derrotó David a Hadad-Ezer, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río de Éufrates. Este señor estaba queriendo recuperar territorio de él, ¿verdad? Porque en esa época vivían en guerra, ¿verdad? Entonces se defendían, entonces él quería recuperar una tierra que había perdido, salió, pero al moverse un ejército pone a todas las demás naciones vecinas con los pelos de punta, así como en defensiva, ¿qué está pasando? Y comenzó a haber este movimiento con el rey de Soba y David se puso así, ¿verdad? Entonces dice que David tomó, pelearon con ellos y se tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo. Ahora, él iba con tantos caballos y carros, pero los venció, los tomó. Imagínense, 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y pone un detalle más. Dice, desjarretó David los caballos de los carros, excepto 100. ¿Qué es esto de desjarretar caballos? Hice un poco de investigación porque no sé mucho de caballos, digo que es desjarretar caballos. Lo que hacían es que desjarretar significa que se cortaba un tendón de la parte de atrás de la rodilla del caballo, y eso lo inhabilitaba, lo incapacitaba al caballo para poder servir de caballo de guerra. No sé si lo incapacitaba a caminar. Es probable que sí pudiera todavía caminar, pero ya no servía para nada. O sea, servía como para, está ahí caballito en el campo, ¿verdad? Pero no servía para montarlo o para jalar carros. Entonces, lo que él estaba haciendo es que estos caballos, que son tantos y costaban muy caro, ya no iban a servir. Es como que el día de hoy les voy a cortar, no sé, como una pieza clave de los tanques o de los aviones de guerra. Entonces al final ya no sirven. Entonces, ¿para qué va a servir este avión? Para llevarte de aquí para allá, pero no va a servir para guerra. O sea, es incapacitar o sea, quitarle la capacidad militar. Eso es lo que hizo David con los caballos de este señor, cual era interesante. Pero en ese tema de los caballos quiero que vayamos a Deuteronomio y otros versículos interesantes, porque ese es el mensaje. O sea, ¿por qué hizo esto David? Militarmente porque le convenía, pero ¿de dónde viene esta idea? Y vamos a ir a Deuteronomio 17, porque ahí están las leyes con respecto a los reyes. Y dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Perdón, no mencioné la cita, es Deuteronomio 17, del 15 al 16. Y dice, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. Pero miren la instrucción que le da al rey. Dios le está dando la instrucción al rey. Ponga atención, dice, el rey, pero él, no aumentará para sí caballos, ni hará volver, no quiere decir que no tenga ni un caballo, puede ser un caballo para llevarlo al rey, eso está bien, pero no multiplicará, no va a tener muchos caballos, como tenía este otro rey, tenía una gran cantidad de caballos. Dice, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. ¿Por qué menciona Egipto? Porque en esa época los caballos más cotizados venían de Egipto. Ellos específicamente tenían casi que una industria de entrenamiento de caballos para guerra, y ellos lucraban mucho entrenándolos y vendiéndolos a los reyes, y eran tan caros que casi que solo los reyes podrían comprarlo. O sea, alguien que sea muy rico los podía comprar. Entonces era el día de hoy, para tener un ejército poderoso se necesita mucho dinero para invertir y comprar aviones y tanques y armas, armamentos, misiles, etcétera, ¿verdad? Pues era más o menos el equivalente. O sea, para que nosotros veamos cómo equivaldría al día de hoy, es armamento militar. Esto significaban los carros y los caballos. Pero el Señor le dijo al rey, no vuelvas a Egipto para comprar, porque eso es confiar en el poder militar. Y después dice, porque Jehová ha dicho, no volváis nunca por este camino.
No confíes, no pongas tu confianza en Egipto en el poder militar. Y les voy a mencionar el siguiente versículo, no porque tenga que ver con la clase de hoy, sino porque nos va a servir para la próxima clase, ¿ok? Así que solo tengan esto en consideración, porque parte de los mandatos que le da el rey tiene que ser de tu pueblo, no puede ser un extranjero, no compres muchos caballos, no confíes en el poder militar. Y escribe también, tenía que ser una copia de la Torá el rey, pero miren este otro mandamiento. Dice, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Ok. Esto va a ser el pie del cual va a cojear. O sea, sí, no estaba confiando en los caballos David, muy obediente a los mandamientos, pero en esta sí va a cojear. Y esto va a ser el problema que vamos a ver la próxima semana. Ok, entonces solo tengan eso en cuenta, ¿va? Hay que guárdenselo, ¿verdad? Ok. Y este también es el problemita, el grave problemita de Salomón. Va a ser cuando lo veamos. Ok, entonces sigamos adelante. Ok, Isaías. Isaías también habla de esto, de que no confíen en los carros. Y miren qué lindo lo que está escrito acá, Isaías 31. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 3. Dice, ¡ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos y en jinetes que son valientes. Y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Aquí los está regañando. ¿Dónde están poniendo su confianza? ¿En el poder militar o en Dios? ¡Ay! Es un lamento. Lamenten los que ponen su confianza en los caballos y en los carros, porque no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Dice, entonces dice, ¿pero por qué hacen eso? Dice, los egipcios hombres son seres humanos, no son Dios, y sus caballos carne, no espíritu. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo lo pone? ¿Por qué ponen su confianza en los hombres, en los caballos? Eso, pongan su confianza ¿en quién? El Santo de Israel, Jehová. Y también conectado con este tema está el Salmo 20, que seguro muchos los han oído y por supuesto lo vamos a leer, que es clave. Dice, estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Nombre de Jehová. ¿Cuál es el nombre de Jehová? El nombre de Jehová, nuestro Dios. En el nombre de Jehová tendremos memoria. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jehová o Jehová. Este es el nombre de Dios. Entonces, ¿dónde va a estar nuestra confianza? ¿En los carros, en los caballos, en la fuerza militar, en el dinero? No, en Dios, en Dios. Por eso, y todo esto, ¿de dónde viene? Porque David desjarretó los caballos, les quitó el poder, ¿okay? Esto fue con este pueblo. Ahora vamos a ir a Damasco. ¿Qué pasó con Damasco? El versículo 5 y 6 comienza a decir, cuando ya fue esta batalla de David con los sirios, dice, vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda al rey de Soba. Y David hirió de los sirios. Imagínense, estaba David peleando con el rey de Soba, perdió, pero entonces mandaron a llamar a los sirios, ayúdennos. Llegaron y David los venció también. ¿Y a cuántos hirió? 22,000. Y ellos eran mucho menos. Pero él tenía la gracia de Dios estaba con David y iba ganando. Realmente era milagroso esto. Y dice, puso luego David guarnición en Siria de Damasco y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Otros, vayamos, Moab, Zoab, filisteos, ya van sumando todos los pueblos que le están pagando a David. Se quedaron, y cuando dice guarnición, puso guarnición en Siria de Damasco, o sea, estaba fuera del territorio, digamos, de lo básico de Israel, estaba fuera, pero ahí puso guarnición quiere decir es una como base militar, y ellos se aseguraban de que estuvieran sometidos y también de cobrar,
Ahí tenían que llegar a pagar los impuestos y ahí lo trasladaban a Jerusalén. Cuando nosotros estábamos leyendo en Primera de Samuel, cuando estamos estudiando Primera de Samuel, vimos que los filisteos tenían guarniciones en Israel, ¿se recuerdan? Cerca de la capital, cerca de donde estaba Saúl. Uno dice, ¿pero qué hacen estas guarniciones aquí? Exactamente lo que está haciendo ahí David en Siria, es lo que estaban haciendo los filisteos en Israel. Entonces, en la época de Saúl, quienes pagaban tributo eran los israelitas a los filisteos. Y ahorita se volvió la historia, es al revés. Todas las naciones alrededor están pagando tributo a David. ¿Cuántas naciones vamos ya? Filisteos, Moab, rey de Soba, Damasco. Ahorita los sirios, ¿para qué se metieron a ayudar al rey de Soba? Ahora ya se quedaron pagando tributo. Les salió el tiro por la culata, ¿no? Sí. Y sigue diciendo, dice, Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-Ezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo tomó el rey David gran cantidad de bronce. O sea, se estaba llenando de oro, plata. Y vamos a ver para qué va a ser ahorita en los siguientes versículos. Toda esta riqueza, ¿para qué se va a utilizar? Bueno, entonces oigan esto, dice, oyendo el rey de Amat que David había derrotado todo el ejército de Hadad-Ezer, envió a Joram su hijo al rey David. Este señor fue muy inteligente, porque dijo, está venciendo a los filisteos, está venciendo a las moabitas, está venciendo al rey de Soba, está venciendo a los sirios. Yo tengo que poner atención, ¿verdad? Entonces él lo que hizo fue, hagamos la paz. O sea, no tenemos que entrar en guerra, ya te reconozco tu poder. Entonces dice que mandó a su hijo, este rey, dice, envió a Joram, su hijo, al rey David para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-Ezer y lo había vencido. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David, ¿para qué los usó? Y aquí esto es muy importante, porque ya vamos a entender para qué estaba sirviendo todo eso. O sea, claro, imagino que lo benefició a él porque eran impuestos, ¿verdad? Pero el Señor, David dijo, yo ya sé qué voy a hacer con toda esta gran riqueza que estoy teniendo. Y dijo, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado a todas las naciones que había sometido, y las va a usar para el templo. Ahora, ¿quién va a construir el templo? El Señor le dijo, tú no vas a hacer, pero él tenía la visión del templo. Y entonces dijo, y David, esa es la humildad de David, increíble. Él dijo, no me importa que yo no la voy a construir, pero yo voy a juntar oro, plata, bronce, todo lo que se va a necesitar para el templo, y yo lo voy a invertir en el templo. Entonces comenzó a acumular todas estas riquezas para el templo. Y esto nos habla cuando entramos en guerra con el enemigo, con esos conflictos, los enemigos internos que tenemos que vencer, etcétera. Al final, cuando hay victoria, viene beneficio, viene bendición. Como David le llegó bendición por haber triunfado sobre el enemigo. Y lejos, y ese es el versículo que dice, todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad? Cuando uno dice, pero es que ¿por qué este conflicto va a ser para bien? Ustedes, yo sé que han vivido lo suficiente en el mundo, en la vida cristiana, como para saber que hay conflictos que nos llevan a un mejor estado, ¿verdad? Es decir, el conflicto no es el mejor estado, es malo, digamos, a nuestros ojos, pero nos lleva a superarlo y a salir a un mayor nivel. Y esto es lo que está pasando. O sea, hay conflictos y guerras que nosotros no deseamos pelear, pero es necesario pelear porque vamos a salir mejor después de eso. ¿Qué nos enseña el mundo? Evitemos conflicto por la paz, pero la paz del mundo no es la paz de Dios. Dice, os traigo la paz, pero no como del mundo. El mundo dice, evitemos problemas, tolerancia, aquí no pasa nada. No pasa nada. Sí está pasando algo, pero uno se hace el tontito, está evadiendo. Pero Dios dice, enfrenta. Entonces, antes la paz de Dios
Primero viene conflicto y después viene victoria y después viene la paz verdadera que es sometida debajo del orden de Dios. Es muy diferente. Entonces tenemos que entender, queremos la paz, primero hay conflicto. Para poder superar esas cosas, quitar lo malo y establecer lo bueno. Hasta que se establece lo bueno, entonces va a venir la verdadera paz. No es como la paz del mundo, que es ficticia, es mentirosa. Entonces, eso es lo que va a pasar con David. David va a llegar en su vida a un momento de paz, pero primero tenía que haber el conflicto. Nosotros también. Pero para edificar el cuerpo, para edificar nuestras vidas, para tener esos recursos espirituales, primero tiene que venir el conflicto. Y después viene esa riqueza. ¿Me estoy explicando? Sí. Ok. Vamos a leer un proverbio. Un proverbio 16:7, y dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Eso fue lo que pasó con este rey. Vio, gana. Yo mejor voy por las buenas, voy a ir a hacer la paz con David y le voy a llevar riquezas. Eso fue lo que hizo Amat. Amat fue muy inteligente, entonces se adelantó viene a buscarme, ya venció a los sirios, ya venció al rey de Soba, ya venció a Moab, ya venció a los filisteos. Antes de que vengan conmigo le voy a mandar regalos, hagamos la paz. Entonces eso fue algo muy positivo, ¿verdad? Pero me gustó esto: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos has de estar en paz con él. Qué hermoso, ¿verdad? Y este fue otro efecto simpaticísimo. Edom no está ni en el camino, si se recuerdan del mapa está en el sur, pero resulta que casi como que se le cruzó enfrente a David y entonces dijo: aprovechemos y venzámoslos, a los edomitas. Y eso es lo que pasa también, aplicación espiritual. Bueno, leámoslo y después leemos la explicación espiritual. Segunda de Samuel 8, del 13 al 14, dice: así ganó David fama. Y cuando regresaba de derrotar a los sirios, derrotó 18,000 edomitas en el valle de la Sal y puso guarnición en Edom. Y guarnición significa, y todos los edomitas fueron siervos de David y pagaron tributo, otros. Pero pongan atención aquí, ¿cuándo fue que David enfrentó a Edom? Cuando regresaba de derrotar. Cuando nosotros logramos vencer enemigos, de repente hay otros que caen así. Porque hay muchos o pecados, llamémoslos así, o problemitas internos, ¿verdad?, que están vinculados. Y que uno creería que tal vez no, pero hay problemas internos, pecados que son emparentados. Entonces, ¿por qué tengo esto? Porque tengo aquel otro. Entonces, cuando se vence uno, cae el otro. Y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó con David. Ya viene con la fuerza de la victoria y cayó el otro. Así casi como por default cayó Edom. Porque venía de derrotar a los sirios y de repente derrotó también a los edomitas. Una cosa lleva a la otra. También los edomitas terminaron pagando tributo a David. Y dice: y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Tremendo, ¿verdad? ¿De dónde venía la victoria? Así es que ellos tenían caballos y carros muy poderosos. No tenían. ¿Quién les dio la victoria? Dios. ¿Cómo va a poder vencer a este enemigo? Es que así nací, porque tenemos problemitas, ¿va? Si así nací, así Dios me hizo, ok, no. Si es pecado, sácalo, ¿verdad? Pero no puedo. Es que soy muy envidioso, así nací, ¿qué hago? Sí, tal vez tú no puedes. Tú, por ti mismo no puedes. Tú solo dile: Señor, yo quiero vencer esto, y el Señor les dará la gracia, nos dará la gracia para vencer estos enemigos internos. Así es el Señor que nos da la victoria. Entonces, Jehová dio la victoria a David. Jehová dio la victoria, pongan su nombre, por donde quiera que fue. Eso no lo que quisiéramos, ¿verdad? Okay. Después de hacer la guerra,
y vencer y someter a varios enemigos, vamos a saltar al capítulo 10, porque ahí hay una dinámica diferente. Básicamente todas las naciones alrededor ya están tranquilas, o sea, o están pagando impuestos o están sometidas en cierta forma. Y este era el caso de los amonitas. Solo para que entremos en perspectiva de quiénes eran los amonitas, recordémonos en Primera Samuel, ¿se recuerdan? El primer enemigo que tuvo que enfrentar Saúl fueron los amonitas. Y este rey de los amonitas tenía un nombre muy peculiar, Nahas. ¿Quién se recuerda qué significa Nahas? Nahash, serpiente. ¿Se recuerdan de la serpiente? Que fue a azuzar a un pueblito aislado, Jabes de Galaad. Okay. Este Nahas, pues resulta que murió, o sea, ya había pasado tiempo, ya llegó el tiempo del Señor de este Nahas, pues Nahas murió. Entonces David lo que hizo, es interesante porque este rey Nahas atacó a este pueblo de Jabes de Galaad, de donde venía, están emparentados con Saúl, y Saúl salió a la defensa y lo logró vencer. Entonces más tuvo conflicto con Saúl, pero cuando llegó David a él no lo molestó. Entonces David estaba como agradecido, digámoslo así, que por lo menos no me ha molestado Nahas, ¿verdad? Pero Nahas ya estaba grande y Nahas murió, ¿verdad? Entonces David hizo, fue una estrategia, ¿verdad? Una estrategia diplomática, podemos llamarlo así tal vez. Y él dijo, voy a hacer la paz con el hijo, porque ahorita murió la serpiente vieja, ¿verdad? Entonces con su hijo voy a hacer la paz. Entonces es lo que vemos acá. Y dice, después de esto, aconteció que murió el rey de Amón, que era Nahas, y reinó en su lugar suyo Hanún, su hijo. Y entonces esto fue el plan de David. David dijo, haré misericordia con Hanún, como su padre la hizo conmigo. O sea, él no me atacó, yo lo voy a mandar como vivamos en paz, ¿verdad? Entonces envió a David sus siervos para consolarlo por su padre. Entonces aprovechó, está de luto, le va a mandar un mensaje que lo siento por la muerte de tu padre, y le mandó regalos, ¿verdad? Como estemos en paz, que lamento, tu padre no me hizo nada mío, no tengo nada en contra de él ni en contra tuyo, ¿verdad? Y lo lamento. O sea, era un extender, ¿cómo se dice? La rama de olivos, una paz, ¿verdad? Extender la paz, un buen ánimo, ¿verdad? ¿Y cuál fue la respuesta de los amonitas? Y es así como que, de verdad, van a ver lo que hicieron. Después, los líderes de Amón le comenzaron a decir a este hijo, al rey, al hijo del que había muerto, el rey de la serpiente, al hijo de la serpiente, le dijo, ¿te parece que por honrar a tu padre te ha enviado David consoladores? Viene así la vocecita, ya saben de quién, así tiqui, 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 sembrando duda. ¿Será que es para consolarte? ¿No los ha enviado para inspeccionar la ciudad y para destruirla? Ya, pusieron la semilla de la mentira, ¿verdad? Y la discordia fue sembrada en el corazón de este nuevo rey. Y él se quedó, pues podría ser. Ya, fue sembrada y dio fruto, ¿verdad? La semilla esta mala que le pusieron los líderes de Amón. Entonces, miren lo que va a hacer el rey. De verdad que se pasó, ¿verdad? Se pasó, porque dice, entonces Hanún tomó a los siervos de David y les rapó la mitad de la barba. O sea, venían con su barba completa, la mitad rapada, o sea que era evidente, ¿eh? Y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas, hacía una ¿verdad? O sea, los expuso, ¿verdad? Y los despidió. O sea, imagínense, los afrentó, no los mató, no les hirió, pero los avergonzó hasta lo máximo. O sea, y ellos iban así, o sea, mitad barbas, era una afrenta. Y como que estos tenían esta costumbre, porque la serpiente, el Nahas, en el tiempo que atacó al pueblo de Jabes de Galaad,
lo que él hizo fue, les voy a quitar un ojo. Eso fue la amenaza que, ¿se recuerdan? Si ustedes no se someten a mí, yo les voy a quitar un ojo, solo los voy a dejar con un ojo. Como que les gustaba esto de la mitad, ¿verdad? Era una cosa, es que es extraño, dígame si no, ¿por qué hacen eso? Porque mátenme de una vez, no. Era dejarlos avergonzados. Son esos enemigos que lo que buscan es avergonzar, humillar. Ese era el corazón de estos amonitas. Repetido, ¿verdad? Entonces esto lo que hizo este señor, los mandó avergonzados y humillados, afrentados. Y entonces David oyó, momentito, esto no se puede quedar así, y va a hacer 2 acciones David. Lo primero fue, le contaron a él y él los va a cubrir y les va a decir, quédense en Jericó hasta que le vuelvan a hacer la barba, o sea, no vengan a Jerusalén todavía, quédense ahí hasta que pase su vergüenza, porque ustedes no tienen que sufrir nada de eso. Entonces les dijo, quédense vacacionando en Jericó, ¿verdad? Tómense un break, sus vacaciones en Jericó, quédense ahí y ya les va a crecer la barba, ya va a estar parejita, y les voy a mandar vestidos nuevos, ¿verdad? Que estén enteros, no nada abiertos atrás, ¿verdad? Quédense hasta que les crezca la barba y entonces ya pueden volver. O sea, los cubrió. Y después, él, es interesante, no actuó impulsivamente, porque uno diría, yo mande al ejército y que los aplaste. Se retuvo, todavía dijo, voy a pensar bien qué es lo que voy a hacer, ¿verdad? Pero en lo que él pensó, resulta que los amonitas ya, ¿verdad? ¿Qué hicimos? Ahorita nos va a venir a aplastar. Entonces, en lugar de esperar que David los atacara, ellos atacaron. Entonces, dice, viendo los amonitas que se habían hecho odiosos a David, tomaron, no solos, ¿verdad? Tomaron a sueldo a los sirios. A sueldo quiere decir mercenarios, o sea, en el término del día de hoy, les pagaron diciendo, ustedes vengan, les pagamos para que se unan con nosotros. Entonces era enfrentar 2 ejércitos en lugar de 1. Y cuando oyó David esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Ahora, ¿cuántos eran el ejército de los valientes? 600 en contra de 2 ejércitos. No era una diferencia de números muy significativa, pero él era su cuerpo, ¿va? Su grupo de valientes. Entonces mandó a su mejor equipo para enfrentar a los amonitas. Ahora vamos a ver la estrategia de los amonitas y después la estrategia de Joab. Joab era el general de David. Y entonces ahí estaban los escogidos de Israel que salieron a enfrentar a los amonitas, y los amonitas ya habían contratado a los sirios, ¿verdad? Pero por un lado estaban los sirios. La estrategia de este rey de Amón fue: hagamos una cosa, aquí están los escogidos de David, el ejército de David. Por un lado van a atacar los sirios mercenarios y por el otro los amonitas. Entonces estaba en la guardia, el frente y las retaguardias iban a ser atacados Israel. Y Joab, cuando se dio cuenta, aquí vienen los amonitas, después, ¿y quiénes son estos que están atrás? Oh, no, estamos siendo atacados por 2 frentes, por los amonitas y por los sirios mercenarios. ¿Qué hizo Joab? ¿Cómo respondió a esto? Entonces Joab él era el general, pero tenía un hermano. Se recuerdan que eran 3 hermanos, uno de los cuales murió. Nuestro ejército de escogidos se va a dividir en 2. Uno va a pelear contra los sirios, que es Joab, y el otro es Abisai, es el hermano de Joab, va a enfrentar a los amonitas. Entonces lo que hizo es que se defendieron, y Joab dijo: mira, hermano, tú vas a atacar a los amonitas, yo voy a atacar a los sirios. Si hay necesidad de que yo te apoye, pues eventualmente yo me volteo y te apoyo. Y si es al revés, de repente yo estoy perdiendo con los sirios, tú me apoyas. O sea, eso es lo que hicieron. Nos vamos a dar la espalda, pero a la hora tenemos que estar pendientes si nos necesitamos ayuda. Tú de mí o yo de ti. Esa fue la estrategia entonces de Joab para enfrentar ataque frontal y en la retaguardia. Pero miren lo que vamos a ver algo. Quiero resaltar esto porque Joab dijo algo muy bonito que me resonó mucho. Dice: esfuérzate
y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. O sea, ¿en quién estaba poniendo su confianza? En Dios. Y esto lo estaba diciendo el general de un ejército de 600 hombres, valientes, sí, muy valientes, pero eran 600 en contra de un ejército de sirios y un ejército de amonitas. Numéricamente, ellos casi que se están despidiendo, hermano, ok, no sabemos cómo va a resultar esto, porque esto humanamente imposible. Pero aquí vamos confiados en Dios, y que Dios haga lo que quiera. O sea, aquí llegó nuestro día, pero el Señor es el que va a determinar. Haga Jehová lo que bien le pareciere. Valiente, ¿verdad? ¿Y qué tengo que hacer yo? Esforzarme. ¿Y le suena algo esto? ¿A qué le suena? Esfuérzate, esforcémonos. Josué, muy bien, Josué. Vamos a ir a leer Josué. Porque ese es el mensaje, ese es el mensaje que Dios le dio, que ahorita está dando Joab, que Moisés y Dios le dieron a Josué, y que también nosotros estamos recibiendo. O sea, ¿qué es lo que Dios nos pide? Que creamos en Él y que hagamos lo que tenemos en las manos. Eso es lo que tengo que hacer. Hazlo y Dios hará el resto. Pero dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo a donde quiera que vayas. Ahora, eso es el final, es el mensaje final, pero quiero que leamos los versículos previos, porque casi todos leemos esto, ¿verdad? Lo más lindo. Sí, esfuérzate, sé valiente, no temas y Dios te va a bendecir. Pero el contexto, miren, qué hermoso. Porque lo dice 3 veces, esfuérzate y sé valiente, lo dice 3 veces. Y dice, comienza el versículo 6. Bueno, comienza antes, pero el tema de esfuérzate y sé valiente aquí comienza. Dice, en Josué 1, 6 y 7, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. O sea, esta es la tierra, este es el momento en que iban a entrar a la tierra prometida, estaban entrando. Entonces, esta tierra a la cual van a entrar, yo se las voy a dar. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Esfuérzate y sé valiente. Haz tu parte y yo haré la mía. Yo les voy a dar la tierra. Pero miren lo que dice después. Dice, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, tiene que ver, o sea, esforzarse, ser valiente y obedecer. O sea, si uno está en el orden de Dios, eso va a ser bendecido. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que cuidar. Estoy obedeciendo, estoy haciendo las cosas como Dios manda. Si estamos en ese punto y nos esforzamos, somos valientes y obedecemos, nos va a ir bien. Porque el Señor está ahí, cabal, detrás. Entonces es esforzarse, ser valiente y obedecer. Ese es el contexto, es lo que Dios nos pide. Y también, hablando de esto, quiero que vayamos a Levítico, porque ahí habla la promesa de lo que vamos a ver ahorita suceder. Porque aquí dice, vosotros perseguiréis, y también está en un contexto, debo decirlo, de obedece. Aquí están los mandamientos, obedece y te va a ir bien, pero tienes que obedecer, ¿verdad? Y después vienen todos los beneficios de eso. ¿Y qué dice? Vosotros si yo estoy en obediencia, vosotros perseguiréis a vuestros enemigos y caerán. O sea, este beneficio que estamos leyendo ahorita no es solo porque, ay, es que soy tan lindo, ¿verdad? Soy cristiano, soy israelita, solo por eso va a venir la bendición. No, si oyes los mandamientos y los obedeces, van a venir estas consecuencias. En ese contexto está. Entonces, una de esas consecuencias dice, vosotros perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100. 100 perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a espada delante de vosotros. Esto fue lo que vamos a ver ahorita, que es el resultado, ¿verdad? Y regresemos entonces a 2 Samuel 10 y dice, versículo 13 y 14, y se acercó Joab para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron. O sea, ni siquiera tuvieron que pelear. Estaban ahí enfrentados, muy envalentonados, en la frente, en la retaguardia, sirios y amonitas. Y de repente,
Joab iba a pelear con los sirios. Ahora, los sirios, ¿quiénes eran? Los que eran mercenarios. ¿Será que queremos pelear? Si hemos oído que el ejército de David ha vencido, vámonos, o sea, que el dinero, ¿para qué nos va a servir? ¿Verdad? Si vamos a perder la vida. Se fueron corriendo, huyeron. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. O sea, tuvieron que pelear. Huyeron. O sea, se imaginan. Y todo esto, o sea, con Joab, ellos están diciendo, de repente hasta podemos morir porque somos menos y estos 2 ejércitos. ¿Y qué pasó? Huyeron. O sea, ¿se imaginan ustedes tal milagro? Ay, no sé, yo quisiera que hubieran mis enemigos también así, ¿verdad? O sea, bueno, voy a enfrentar y de repente, ¡puf! ¡Wow! Lo máximo, ¿verdad? Pues puede ser que sí, ¿verdad? Excelente fue este resultado. Pero vamos a ver qué sigue, porque sigue la historia. Que dice, y David reunió a todo Israel y pasó el Jordán. Eso es interesante porque salió de Israel propio, fue más allá de la frontera. Dice, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. O sea, aquí ya no es solo de huir, sino que me están persiguiendo, entonces tuvieron que pelear. Mas los sirios huyeron delante de Israel de nuevo, y David mató de los sirios a la gente de carros 700 y 40,000 hombres de a caballo. Y ellos iban a caballo, no a pie. Tal vez David iba a caballo y tal vez el general, pero iban a pie y mataron a la gente a caballo y en carros. Los vencieron. ¿Cómo se llama eso? Más que la gracia de Dios, un milagro. Y en 1 Crónicas 18 dice, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presente. Entonces, en lugar de, ellos eran los mercenarios, en lugar de que les dieran dinero, ¿qué pasó? Tuvieron que pagar, trayéndole presentes, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Y eso fue lo que fue pasando con David. Como resultado de las victorias en la guerra, recibió tributos de las naciones sometidas, y aquí es donde está la referencia en 1 Crónicas 18. Ahí está para qué sirvió. David fue guardando oro, plata y bronce para la construcción del templo. Yo imagino, si nosotros vamos a aplicación espiritual, si nosotros vamos eliminando los enemigos internos nuestros, los pecados, vamos venciendo eso poco a poco, porque es poco a poco, que David aquí parecería como que fue rápido, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en nosotros? Vamos a comenzar a edificar nuestras vidas, vamos a edificar el templo, vamos a edificar el pueblo de Dios, ¿verdad? Eso es lo que se va haciendo también en nuestras vidas, no solo en la historia de David, sino que en nuestras vidas también vamos edificando. ¿Estamos? ¿Ok? Ahí está el capítulo 8 y 10. Ahorita vamos a dar un salto atrás porque voy a tocar el 9. El 9, ¿por qué lo estoy tocando en desorden? Porque temáticamente el 8 y el 10 estaban conectados, que era la guerra y el botín. Ahorita vamos a ver qué pasa en este capítulo 9. En este capítulo 9 vamos a ver la historia del hijo de Jonatán, qué pasó con él, porque recordemos en 1 Samuel vimos que David y Jonatán llevaron una amistad muy hermosa y ellos hicieron un pacto, y Jonatán, aunque él en ese momento que hicieron el pacto, Jonatán tenía autoridad sobre David. David era un siervo de Saúl. Y en ese momento estaba ni siervo, porque está huyendo de Saúl porque lo está queriendo matar, ¿ok? Pero Jonatán hizo pacto con David y le dijo, tú vas a reinar, pero si yo soy un hijo de un pastor que ahorita estoy huyendo, y no, yo sé que tú vas a ser rey, tú fuiste ungido, eso va a pasar. Van a pasar muchos años, pero tú vas a ser rey y yo quiero hacer este pacto y quiero pedirte que tengas misericordia de mi vida. Yo sé que a mí no me vas a hacer nada porque soy tu amigo, pero mis hijos, yo te quiero pedir por mis hijos que no les hagas nada, más bien dicho que tengas misericordia con ellos. Y es el pacto, dice 1 Samuel 20, 14, 17, voy a leer este trozo, dice, no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Eso es lo que le hace Jonatán
jurar a David, por favor, júrame, que vas a guardar misericordia para mis hijos. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, él sabía, los enemigos van a caer. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. O sea que, por favor, inclúyenos en tu casa. Imagine que aquí está siendo profético. Jonatán ya sabía que la casa de David iba a ser levantada. Y yo sé que esto va a pasar, yo lo sé. Es que Jonatán lo sabía, Jonatán sabía. Y él era el príncipe heredero. Y él sabía, no, yo no voy a ser rey, tú vas a ser rey, David. Y yo te estoy pidiendo a ti misericordia. Bueno, pues pasaron los años, Jonatán murió. ¿Y qué pasó con ellos? De verdad, se dispersaron. La familia murieron uno a uno, los hijos de Saúl. ¿Qué se sabía del resto? Y David, ahorita que entró en paz, él va a decir, ay, el pacto que hice con Jonatán, ¿será que quedó alguno de la casa de Saúl? Él pensando en la casa de Saúl, a quien yo le haga misericordia, porque yo hice ese pacto, ¿ok? ¿A quién le puedo hacer misericordia? Y comenzó a averiguar. Ahora, claro, era muy lógico que si había algún sobreviviente de la casa de Saúl, huyera a las montañas, se escondiera en una cueva, en algún lugar, porque en cambio de dinastías, ustedes saben, si hay alguien que está sobreviviendo de la dinastía pasada, lo más seguro es que moría. Entonces, lo lógico es que salían huyendo, ¿verdad? Y se dispersaban o se fugaban para que no los mataran. Entonces, pero David se quedó con la curiosidad, ¿será que murieron todos o no de la casa de Saúl? ¿Será que quedó vivo algún hijo de Jonatán, a quien yo pueda cumplir el pacto que yo hice? O sea, ya estando en paz, pensó en estas cosas. Entonces, David comenzó a averiguar. ¿Y con quién es lo más fácil de averiguar? Con los siervos que fueron de Saúl, los de confianza. Entonces llamaron a un señor. Esto es en el capítulo 9. Y dice, David dijo, ¿ha quedado alguno de la casa de David a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Entonces buscaron a un siervo y encontraron a un tal Siba, que era siervo de la casa de Saúl, y le preguntaron, ¿verdad? ¿Hay alguien todavía vivo? Y resulta que sí, dijo Siba, aún ha quedado un hijo de Jonatán que está lisiado de los pies. Y esta historia, como así, o sea, ¿existe un hijo? Sí, y está lisiado de los pies, ok. ¿Dónde está? ¿Cómo fue esto? Y esta información es extraña porque están en medio de unas historias, de unos versículos, y vamos a regresar está en 2 de Samuel capítulo 4. ¿Qué fue lo que pasó con este hijo? Dice, Jonatán tenía un hijo lisiado de los pies, pero no nació así, sino que se quedó lisiado por un accidente. Y aquí en estos versículos cuenta qué fue lo que pasó. Que se lastimó las piernas. ¿Y cómo se lastimó? Y esta es la historia. Dice, tenía 5 años de edad cuando llegó la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, porque dijo, se murió Jonatán, murió Saúl, murieron los otros hijos de Saúl, aquí ya vienen los enemigos por nosotros, y ellos salieron corriendo. De plano, los iban a matar también a ellos, pero mientras iban huyendo, se le cayó el niño. Ahora, yo no sé, ya tenía 5 años, o sea, que ¿dónde se cayó? No, aquí no dice nada, y cuando la Biblia no dice, es porque no tenemos que saber, pero lo importante es esto, se cayó el niño y quedó cojo. Y yo me imagino, o sea, bueno, puede ser tan simple como que se lastimó muy fuerte, se quebró las piernas y que tu hospital, centro médico, nada, o sea, ¿a dónde lo va a llevar? Está huyendo. Entonces, ahí simplemente el niño, y es más, ella es la nodriza, ella no tiene recursos como para que lo voy a llevar a dónde. O sea, ella no tenía recursos, ella está huyendo. Entonces, lo más probable es que simplemente no sanó, no pudo llevar al hospital, no habían hospitales, no podía pagar médicos, simplemente el niño se quedó tal con las piernas rotas, ¿verdad? Y así se quedó, entonces quedó lisiado, lo cual es difícil porque eso quería decir que iba a ser muy difícil que trabajara o no iba a poder trabajar. Y aquí dice, en capítulo 4 dice, y su nombre era
Mefiboset, que se nos informa cuál era el nombre del hijo de Saúl. Ese era el único sobreviviente de esta línea, ¿verdad? Y entonces David dijo, bueno, hijo de Jonatán. Imagínense, David no sabía, simplemente ahorita le informaron que Jonatán tuvo un hijo y el hijo estaba vivo, y es más, el hijo está lisiado. ¿Dónde está este hijo? Y Siba sí lo sabía y le informó. Pero imagínense, está llamando al único sobreviviente de que supuestamente él estaba en línea directa de heredar. Estaba Saúl, su hijo mayor Jonatán, y el hijo mayor de Jonatán era Mefiboset. Estaba en la línea de herencia del trono, ¿verdad? Y todos, o sea, bueno, tal vez si conocían a David sabían que no iba a hacer nada malo, ¿verdad? Pero en términos normales corría riesgo que lo llamaran, como aquí va a ser eliminado, y se elimina toda posibilidad de que sea transferido el poder a este niño. Pero ¿cuál fue este encuentro con Mefiboset, ¿verdad? Y Mefiboset llegó con una buena actitud de humildad, ¿verdad? Vino Mefiboset a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, o sea, clave. Lo cual no dice esto de Siba. Siba no hizo esto, sino solo, sí, ¿qué querés, va? Información, aquí está, ¿verdad? Y se los menciono porque va a salir otra vez Siba y Mefiboset en el futuro, y esa actitud se va a ver reflejada en el futuro. Entonces, Mefiboset, ¿qué? O sea, y qué difícil, o sea, si alguien está lisiado, tal vez llega como cargado con alguna ayuda y se tiró al piso, o sea, eso es impresionante. ¿Y qué dijo? He aquí tu siervo, o sea, yo soy tu siervo, no, aquí no vengo a reclamar ninguna herencia, ningún trono de nada, ¿verdad? Y entonces David dijo, no tengas temor, no te preocupes, porque yo haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y entonces ahí le comenzó a decir todo lo que le va a dar. Te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, o sea, todos los terrenos que habían sido de Saúl, y ahorita estaban sin nadie, ¿verdad? Todo lo que fue de Saúl va a ser tuyo. ¡Wow! Y tú comerás siempre a mi mesa. Casi le dijo, tú vas a ser como mi hijo, vas a comer con nosotros todos los días. O sea, tratado como hijo. Entonces aquí esa satisfacción de David de poder cumplir este pacto que hizo con David, el padre de Mefiboset, y mostrar misericordia. ¿Por qué no tenía que hacer eso? O sea, devolver las tierras tal vez como para que pudiera sobrevivir, pero lo invitó a su casa, lo invitó a su mesa cuando, sobre todo en la Biblia, era si alguien invita a la mesa es porque hay confianza. Es casi como hacer un pacto, porque cuando uno come se quita las armas, o sea, y muestra interioridad. O sea, estás en mi casa, aquí hablamos libre, estamos en mi casa, ¿verdad? Entonces hay una apertura mayor que solo, o sea, no es como una comida diplomática donde todos están tiesos, no, es mi casa, ¿verdad? Y así lo recibió en esa confianza, ¿verdad? Y él está sorprendidísimo, ¿verdad? Y aquí vamos a terminar. Dice, moraba Mefiboset en Jerusalén, o sea, se fue a vivir. Si uno va a comer en la mesa del rey que está en Jerusalén, ¿dónde va a vivir? En Jerusalén, pero puso a trabajar al siervo. David le dijo al siervo, y tú Siba, que tienes tus 2 pies y todo, y tenía como 20 hijos, no sé cuántos, dice, ahorita no me recuerdo, pero está ahí escrito, tenía un montón de hijos. Entonces tú y tus hijos se van a dedicar a trabajar las tierras, o sea, ellos van a vivir también de ese beneficio de trabajar la tierra de Mefiboset ahora, que fue de Saúl, que era una familia rica en su tiempo. Bueno, eran rey, pero también antes tenían muchos terrenos, van a ser tuyos, pero quien los va a trabajar, como Mefiboset no puede, va a ser Siba. Siba iba a trabajar y los beneficios iban a Mefiboset, y Mefiboset vivía en Jerusalén y iba a comer a la mesa del rey, porque comía siempre a la mesa del rey. Y vuelve a mencionar, y estaba lisiado de ambos pies, o sea, él no podía hacer nada, pero él comió de la mesa del rey todos los días de su vida. Y vamos a pasar ahí una situación después, que vuelve a salir Siba y Mefiboset a la historia, pero eso lo vamos a dejar aquí en pausa. Y la próxima,
clase vamos a ver 2 capítulos. Aquí la historia se pone intensa, intensa. Es solo para decirles la historia de Betsabé, ¿verdad? Y su desenlace. Y después va a venir la historia de Amón, los hijos, las complicaciones con los hijos. O sea, aquí, yo creo que aquí se va a poner complicado, porque está la complicación con Betsabé, la complicación con Amón, la complicación con Absalón, bueno, se va a poner esta novela se pone intensa, estos últimos capítulos. ¿Ok? Así que aquí vamos a quedar.